Hola, bienvenido de nuevo. Bueno, como comentaba en el vídeo anterior, que hemos visto un poco cómo hemos cargado los datos estos de la tienda, vamos ahora a ver el tipo de gráfico más sencillo, como os comentaba, que es el tipo de gráfico, digamos, de tabla, ¿no? La tabla que podría ser muy parecida a lo que sería un Excel. Vale, entonces vamos a empezar un poco a jugar con todo lo que tenemos aquí para que empecéis a entender bien, pues, cómo funciona, pues, todos estos componentes, ¿vale? Recordad, por aquí tenemos las dimensiones y por aquí tenemos las medidas, ¿de acuerdo? Recordar que esto lo que nos permite es, por un lado, poner información, digamos, descriptiva y, en este caso, información de tipo numérica, o agrupada, o contada, lo que sea. Bueno, acordaros que para poder trabajar aquí, sencillamente yo tengo que arrojar algo. Fijaros, cuando me muevo por cada uno de estos tipos de gráficos, si os fijáis abajo, va poniendo como una especie de leyenda donde os dice más o menos. Por ejemplo, si nos vamos al de barras, me dice necesito al menos una medida o 0 o más dimensiones, ¿lo veis? Entonces, digamos que él nos va ayudando a la hora de decidir qué tipo de gráfico necesitamos. Por ejemplo, si nos vamos a este primero, que es el de tabla de texto, me dice necesito al menos una dimensión y necesito al menos una medida para hacer la tabla, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este porque es lo más sencillo, porque, digamos, se parece mucho a lo que sería un Excel, ¿no? A una hoja de cálculo. Entonces, la forma más sencilla de esta es esta. Por ejemplo, vamos a arrastrar categoría. Entonces, para arrastrar, aunque ya lo hemos visto en el capítulo, hace un par de capítulos, vamos a recordarlo, puedo ponerlo en lo que serían los ejes, ¿no? Lo puedo poner a nivel de columna o a nivel de fila. Vemos que hace aquí como una especie de dibujo. También podría ponerlo aquí arriba, columnas o filas. Bien, habitualmente las dimensiones suelen ir aquí, en lo que serían, digamos, los ejes, porque describen información que luego tengo que completar con las medidas. Entonces, por ejemplo, si lo dejo así, veis que me sale, me hace caso, me pone las categorías de los productos en, digamos, en fila, material de oficina, mobiliario y tecnología. Cuando en algún sitio sale esto de ABC, quiere decir que todavía no está realmente con información. Recordad, aquí me está diciendo que para que esto sea lógico tendría que tener al menos una medida, ¿vale? Es decir, tengo que tener una dimensión, una medida. La dimensión ya la tengo. ¿Qué medida vamos a coger? Por ejemplo, total, ¿vale? El total de ventas. Entonces me voy a venir por aquí y normalmente lo tengo que dejar, ¿veis? Cuando se pone un cuadrado de este tipo en cualquier gráfico y pone mostrarme, lo que estoy diciendo es que aquí me cree un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Depende de los datos que hayamos seleccionado. En este caso se ha quedado con el de tabla de texto, ¿veis? Entonces aquí tenemos esta información que nos está diciendo los totales por categoría. Bien, y a pesar de, a fuerza de ser pesado, ¿cómo sabe él que tiene que hacer los totales, no? Pensad que estamos en una herramienta de visualización y de analítica de datos que lo que pretende es, digamos, adelantarse o ser inteligente. Entonces, lo que va a hacer por aquí debajo es muy sencillo. Va a intentar implementar el total por tecnología, total por mobiliario y total por material de oficina. Es decir, que por defecto las medidas suelen tener algún tipo de operación, de cálculo. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el habitual? La suma. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Sumando todas las ventas que hay por tecnología, por mobiliario y por material de oficina. Lo más interesante de esto es que yo me he limitado a arrastrar el dato y Tableau me lo ha calculado de forma automática, ¿vale? Luego veremos, un poquito más avanzado en el curso, que yo le puedo decir que en vez de que me haga la suma, que me haga la media, o que me haga el máximo o el mínimo. Es decir, luego le puedo yo indicar cuál es el tipo de operación que quiero hacer. Por defecto, Tableau decide hacer siempre sum, casi siempre, ¿vale? Entonces, ¿esto qué impacto tiene? Por ejemplo, si yo ahora, para quitar la categoría, ¿veis que ha puesto la categoría automáticamente aquí arriba? ¿Lo veis? Y mientras que la suma la ha puesto aquí, como una marca de tipo texto, ¿vale? Luego hablaremos sobre las marcas. Lo más importante es que cuando yo tengo una tabla y le pongo una dimensión y una medida, las dimensiones aparecen aquí, en las columnas o en las filas, y las medidas aparecen aquí, ¿de acuerdo? Como la suma, ¿veis? Aquí se ve claramente, ¿vale? Cuando yo he arrastrado el campo total, él ha dicho, espera, que yo tengo que hacer una suma total. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, si volvemos al Excel original, ¿veis? Yo lo que tengo aquí son un montón de ventas, ¿vale? Originalmente estos datos tienen un montón de... Al final son unos datos
fila a fila, donde yo tengo todas las ventas de cada uno, digamos, de esos tipos, ¿no? De productos, ¿no? De esa categoría, ¿vale? Acordaros de lo que estamos haciéndolo por categoría, ¿vale? Entonces aquí aparece, ¿veis? Material de oficina se repite un montón de veces, tecnología un montón de veces. Lo que hace realmente inteligente a Tableau es que lo que hace es hacer una operación de suma por todo esto, ¿vale? Así es muy sencillo. Fijaros, yo puedo jugar con esto de aquí. Ahora lo veremos con más detalle, algún ejemplo más de todo esto que os estoy contando de sumas, counts, etc. Si yo cojo categoría y la subo aquí arriba, ¿veis? Ahora cambia la visualización. ¿Por qué? Porque ahora lo ve por columna, ¿de acuerdo? Si vuelvo aquí abajo, lo ve por filas. ¿Veis que es muy sencillo esta funcionalidad? Depende de lo que yo quiera mostrar, puedo hacer una cosa o puedo hacer otra. Por ejemplo, imaginad que yo ya no quiero la categoría, que quiero la subcategoría. Pues entonces cojo esto y me lo llevo, ¿vale? A ver, puedo dar aquí y le puedo dar a eliminar, o también puedo coger este dato que ya no lo quiero en el gráfico y me lo llevo para afuera. ¿Lo veis? ¿Qué ha pasado? Fijaros qué fácil, ha hecho una suma. ¿De qué? De todo, ¿vale? En total se han vendido 21 millones de euros o de dólares, lo que sea. Como no tengo una descripción, un campo dimensión que, digamos, agrupe la información, dice, pues te doy el total de todo. Si yo ahora cojo la subcategoría y me la llevo, por ejemplo, a filas, vuelve a hacer la operación automática. Es como un group by, es decir, oye, agrúpame por accesorios, por almacenamiento, por arte. Entonces me da la suma total de los mismos, ¿vale? Y recordad, con esto podemos jugar, ¿lo veis? Podemos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Veis que está aquí la suma de total. Bueno, de hecho este botón, acostumbraros a él, normalmente me intercambia filas y columnas dentro de la hoja, ¿lo veis? Me permite hacerlo de una manera rápida. Y estos dos de aquí también son botones rápidos, ordenada ascendente o descendente, o sea, este sería ascendente y este sería descendente. ¿Veis que puedo jugar un poco con esto, ¿no? A la hora de implementarlo. Entonces veis que puedo ir arrastrando cosas y moviendo. También lo puedo hacer hacia aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a coger la categoría y me la voy a llevar hasta aquí. Pero en vez de dejarla como fila, como columna, ¿veis? Intento dejarla donde me propongan. ¿Veis? Cada vez que aparece una línea de puntos es un sitio donde yo puedo dejar el dato. ¿Veis? Si lo dejo aquí, ¿qué me ha hecho él? Ahora me está agrupando por material y por subcategoría. Es decir, perdón, por categoría y por subcategoría. Y está totalizando correctamente. ¿Lo veis? Material de oficina, tanto. Mobiliario, tanto. ¿Por qué? Porque lo he hecho así. De hecho, si cojo la categoría, por así decirlo, esto lo puedo hacer aquí. Y lo pongo delante de la subcategoría, o sea, al revés, pongo subcategoría y categoría, veis que él modifica el gráfico. En este caso, esto no me vale de nada. ¿De acuerdo? Si observáis, el problema que tengo aquí es que no me aparece la información correctamente. O sea, no es que no me aparezca correctamente, él me lo muestra correctamente, pero este texto, esta hoja de cuadro, este cuadro de texto no me aporta ningún valor. No, es un poco confuso, ¿no? Mobiliario, tecnología, ¿vale? Incluso aunque yo lo intente ordenar, veis que no acaba de funcionar del todo, ¿de acuerdo? Incluso, ¿veis? No tiene mucho sentido. Entonces, este sí, porque es categoría y luego subcategoría. Pero primero poner la subcategoría y luego la categoría no tiene mucho sentido. Por supuesto, puedo jugar con esto. Si subo la categoría arriba, voilà, ¿veis? Me pone la categoría por columna y la subcategoría por filas. ¿De acuerdo? Entonces, y si lo hago al revés, lo mismo. Es decir, si subo subcategoría aquí y dejo aquí la categoría, veis, lo hace lo mismo. Pero ahora la categoría es fila y las columnas son las subcategorías. ¿Veis cómo ha cambiado el listado? Enormemente. Porque ahora, claro, me pone accesorios, pues me aparece aquí. ¿Veis? Deja espacios en blanco. Cuando él no puede cruzar un dato con otro dato, una dimensión con otra dimensión, lo deja en blanco. ¿Qué quiere decir? Que no hay, de la categoría mobiliario, no hay almacenamiento o no hay accesorios, ¿vale? Porque está vacío, ¿lo veis? Entonces, como os digo, con estos podemos jugar así tranquilamente, ¿lo veis? Aquí también se ve claramente los espacios en blanco que no aparecen. Bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un primer pequeño recordatorio de cómo serían como veis aquí lo llama tabla de texto, cómo podemos arrastrar dimensiones, cómo podemos manejar o manipular
en cierto modo los datos, y si os parece vamos a pasar al gráfico siguiente, ¿vale? Que vamos a echarle un pequeño vistazo, como os decía, a los gráficos de barras, que son los más habituales.